Entendido. Ya estamos Vale. grabando. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a Mentes Caóticas. Hoy tenemos aquí a José Luis, que bueno, si habéis leído sobre altas capacidades, si habéis indagado un poco, puede que conozcáis su web, El Incansable Aspersor. Y bueno, a mí me apetecía mucho traer a José Luis porque él lleva en la divulgación de las altas capacidades y en lo que es el mundillo de las altas capacidades muchísimos años. Yo, como quien dice, acabo de aterrizar, acabo de llegar. Entonces me interesaba mucho conocer su experiencia, también por pertenecer a una generación distinta, ¿no? Me genera también mucho interés bueno, esos otros tiempos, ¿no? Cómo era la cosa, ¿no? Hace años. Vamos a hablar mucho sobre todo de cómo ha evolucionado, las cosas buenas, las cosas malas. Y sobre todo me interesa mucho eso, el tema de la divulgación, todos los años y las experiencias que ha tenido él, que yo creo que nos puede aportar mucho. Así que bueno, esta ha sido mi breve presentación de José Luis y ahora me gustaría, José Luis, que te presentaras tú, que digas, pues bueno, quién es José Luis, un poco lo que tú quieras. Bueno, pues lo primero agradecerte que me llames y poder charlar aquí un rato, porque la verdad es que nosotros bueno, hemos coincidido un par de veces ahí en algún congreso y poca más, ¿no? Aparte de ver que tú, como eres siempre resuelta hablando en los vídeos, pues es muy fácil que podamos tener una conversación fluida, entonces pues tiraremos así como a la piscina y nadaremos lo que haya. Entonces, bueno, a mí me gusta diferenciar evidentemente la parte personal, lo que hago del trabajo, lo que hago en mi vida para alimentarme como todo el mundo, que evidentemente no tiene nada que ver con este tema, y luego está esto, que es un tema que me toca personalmente, entonces, bueno, pues llevo muchos años metido. Tanto como que estaba recordando, digo, bueno, cuando fue la primera vez, y yo creo que la primera vez, de manera informal, digamos, como no, fue hace una cosa de 20 años que me metí en un foro de esto Fíjate. de adultos con superdotación, el primer foro que había hispano, imagínate tú, aquello de foro activo, y la verdad que estuvo divertido la experiencia, pero claro, entonces era un novato, no me enteraba de nada, iba así un poco a tientas, y aquello fue como una experiencia diferente, ¿no? Porque te decía, bueno, es la primera vez que interactúas con otras personas que sabes que tiene esto. Entonces, bueno, estuvo bien porque íbamos escribiendo, nos íbamos conociendo, íbamos desplegando ideas que tú no estabas acostumbrado en tu vida habitual. Yo en el trabajo que yo tengo, evidentemente, una asesoría hablando de números y con empresas, no hablo de cosas, no hablas de abstracciones. Entonces, es como que echas mucho de menos hablar de ciertos temas. Pero ahí, bueno, encontré un reducto que estuvo bien durante un tiempo, como todo, pero empezó a crecer mucho y al final ocurre lo que ocurre cuando se crece una iniciativa mucho. Entonces, eso siguió ahí, bueno, yo seguí participando, pero claro, posteriormente lo dejé porque es que ya no tenía tiempo y luego ya mis hijos empezaron a crecer y a raíz de que el mayor tuvo 5 o 6 años, tuvo así una pequeña crisis allí en el colegio, pues queríamos evaluarlo y yo le dije a mi mujer, digo, bueno, vamos a llevarlo a un especialista. Venga, y dice, no, 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 por favor. Digo, sí, hazme caso, porque claro, evidentemente ya ella sabía, ¿no? Porque yo soy una anomalía dentro de este campo porque a mí me identificaron de pequeño, cuando tendría Claro, 5 eso años te o por iba a ahí. preguntar, digo, tú, porque yo no sabía si tú te habías identificado a través de tus hijos o si tú ya lo estabas. Desde pequeño. Entonces, realmente, todo esto que hablo mucho de todo lo simbólico y toda esta historia, evidentemente yo no lo podía pasar porque era un enano, entonces no tenía ninguna conciencia de, ni siquiera había creado una personalidad propia, ni un trayectoria de vida, simplemente era un niño. Bueno, pues te dicen, porque se te da fácil aprender, ya está, es lo único que te dijeron. Un poco más. Y a partir de ahí, pues bueno, pues todo era más fácil, porque claro, una vez que lo sabes de pequeño, ya para mí y para cualquiera, me imagino, es mucho más sencillo, porque evitas también llevar una trayectoria como en la cual no te reconoces a ti mismo. Bueno, tú tienes la experiencia cercana y puedes hablar por esa experiencia propia, pero es que casi todo el mundo que conozco le pasa igual. La identificación tardía es un impacto, Sí, algunos más, otros menos, sí. pero en realidad, bueno, al final el duelo simbólico representa eso. Directamente pasas de una persona que eras a una persona que eres, simplemente por el hecho de que ya tienes un manejo de información que antes no tenías. A Mm. nivel simbólico, no significa que tengas que hacer un drama de tu vida, no todo el mundo lo pasa mal. Hay personas que sí, pero Claro, lo de depende duelo mucho de simbólico la suena persona. como que te duele o que es un drama, ¿no? Lo que significa es que simplemente transitas de una identidad a otra.
eso es. y, y es muy, en algunos casos bastante impactante. Entonces podrías hablar más tú que yo de esta parte, Sí, el pero duelo, claro, a mí me al gusta tener, mucho hablar del duelo simbólico por eso, porque yo no lo había escuchado, ¿no? Como hablar tan claramente de eso, si se dice lo típico de es una montaña rusa emocional, es un shock, pero para mí sí que ha sido un duelo, ¿no? Al final yo lo entiendo, o sea, al final un duelo es cuando algo se muere o algo se rompe y ya no es como era, ¿no? Entonces es como que se muere la persona que eras aunque realmente no era quien quería ser, ¿no? Pero es así, ¿no? Es un duelo, es esa persona ya no existe la superación, pues depende de la persona, pues será diferente, ¿no? Pero muchas veces se vive, pues eso, como una ruptura amorosa, como un... es difícil de entender cuando no has pasado, ¿no? Porque hay mucha gente me ha preguntado, pero bueno, si tener altas capacidades es algo bueno, ¿por qué hablas de duelo, no? Y es como si yo sé que es algo bueno, pero claro, cuando no hay que has estado entenderlo a nivel identificada, simbólico. claro, totalmente. Y por eso me interesa también mucho tu experiencia en ese sentido. ¿Cómo lo vivías tú de pequeño? Porque claro, o sea, tú me has dicho, o sea, a ti simplemente te decían, pues aprende más rápido y ya está, ¿no? Pero a nivel tanto académico como a nivel de relaciones con los compañeros, ¿para ti siempre ha estado integrado el yo soy esto y no ha habido nunca un punto de inflexión? Porque es verdad que hay muchas personas que son identificadas de pequeños o de adolescentes, no se hace nada y se queda eso ahí como que no pasa nada y luego la persona llega adulta y entonces tiene una crisis y un punto de inflexión de reconciliarse con esa idea, ¿no? O sea que hay muchas veces gente que tiene el duelo simbólico, pero que sí han estado identificados de pequeños, pero no se ha llevado bien el caso. Entonces te iba a preguntar, ¿es tu caso o para ti como que siempre ha sido parte de ti? Bueno, en mi caso, a nivel, digamos, de identidad, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que efectivamente había un momento en el cual pues no había necesidad de mostrarlo. ¿Por qué? Porque yo no estaba metido en este campo, entonces no tenía que mostrárselo a nadie. Simplemente, pues tú vivías. Además, tuve la experiencia muy bonita de pequeño, que fue la persona que me hizo la prueba, que era un maestro que nos tenía todos, digamos, literalmente en volanda, era de lo que no existe, vamos, de estos que te llevaba a todo el mundo y tú decías, qué maravilla, lo ves después, claro, en perspectiva ya de mayor, te das cuenta de la diferencia que habría entre este hombre y los demás Claro, profesores que pasaban de ti literalmente y yo sufrí como, digamos, la primera crisis del decir, bueno, ahora me siento desamparado, me faltaba esta persona que sabía verte y sabía motivarte y eso ya no lo tuve después, entonces me desmotivé completamente en el aprendizaje. De hecho, dejé la carrera a medio terminar, en fin, que mi vida académica no fue brillante precisamente y no por el hecho de saberlo, quiere decir, no tiene mm, nada que ver, porque muchas veces tú estabas en clase y a mí me aburría soberanamente todo lo que daba, porque claro, tenía que repetir como 15 veces lo mismo, tú a la primera o a la segunda a lo sumo ya lo habías cogido y decías, ¿y ahora qué hago? Mirar por la ventana, que es lo habitual. La única diferencia es que igual este te, maestro, pues me veía, decía, bueno, pues está mirando la montaña, está en su, en su mundo y ya está. Y si le pregunto, sé que me va a contestar. Y efectivamente le contestaba. Entonces él trataba de motivarme con otras cosas, cosas que no era normal y que yo no lo tuve con ningún profesor más, con lo cual siempre lo recuerdo. Es lo único bonito que yo recuerdo de la época escolar, la presencia de esta persona que sí que me dio. Y sí que me... Pero claro, la bajada a los infiernos fue justamente que nadie más fue capaz de verlo. Y la verdad es que ahí luego pasé unos años así como, siempre digo, de amebismo, de ameba completamente, de vegetar por la vida y luego un despertar, que una crisis existencial a los 37 y empezar, digamos, cambiar completamente mi vida sin cambiar nada de mi existencia o de las condiciones, es decir, mismo trabajo, misma familia, mismo todo, pero sin mm, embargo eres completamente distinto. Pero bueno, es un tema que no sé si quieres ahondar, pero también lo he contado en el blog a través de sí. cómo superar crisis existenciales y cosas de esas, pero eso es muy largo de contar. Entonces, sería contar toda mi vida a raíz de ahí, Bueno, pero bueno, a partir de eso me vino muy bien. hay mucha gente que precisamente a raíz de ese momento crisis existencial es cuando se descubre, ¿no? De sus Claro, altas capacidades. pero yo creo que es porque en realidad sale lo que llevas dentro, lo que realmente tú eres, que ha estado muchos años tapado de alguna manera o que, bueno, Escondido, sí. no, a veces haciendo masking y otras veces no, otras veces simplemente pues porque, bueno, no le das más importancia, entonces no sale. Pero cuando algo pugna por salir y sale muy fuerte, al final duele.
porque Sí, todo lo que es un proceso de cambio duele, pero al final es sí, para mejor. Es como que estás ahí en plan capullito, ¡pum! Y de pronto dices, hostia, ha salido una mariposa, aunque sea un poco raro sí, decirlo, y sí, empiezas a sí, volar. pero Y entonces cambia toda tu vida haciendo las mismas cosas, que es lo mm, más impactante. Eso no lo puedes describir a nadie, porque todo el mundo dice, este está flipado. Entonces no es fácil de explicar los procesos de esto hasta que evidentemente te los pasan. Y a mí, pasas. de hecho, me pasó tan fuerte que hasta recuperé la vista. O sea, fue un proceso interno, hasta físico, no solamente que directamente te tuvieras una crisis de pensamiento, no, no, sí que Sí, físicamente también hubo cambio. Entonces aquello fue bastante poderoso, por lo menos. qué Así que a curioso. partir de ahí, pues, por dentro cambié completamente y pasé de eso, de ser una ameba social a tener unas inquietudes de justamente al contrario. Todo lo que he De hecho posteriormente ha tenido que relacionarte ver más, con lo que quizá. salía. No solo relacionarme, bueno, en realidad siempre he tenido más o menos facilidad de relacionarme, pero Mm, sí volcarme en ayudar a los demás o si yo entendía algo, ayudar a otros a que también lo entendieran, o sea, como una labor altruista, ¿no? En muchos casos, bueno, en casi todos los casos, es de intentar ayudar siempre a los demás, pero sin pensar en nadie en concreto, sino así en general, ¿no? claro, Y todo eso mm, surgió a partir de ese cambio. Fue bastante notable, vamos, pero claro, el que lo vive, el que lo sabe, ¿no? Lógicamente, si tú claro. me ves después, no ves que haya habido ningún cambio, lógicamente. Entonces eso es lo que hizo que me metiera en todos estos fregados, que O fue sea que ya en 2000, a partir de 2009. te metiste en la divulgación como incansable aspersor No, a partir de ahí o eso fue más tarde. no, eso fue más tarde. Yo O sea, a entré, partir de ahí empezaste a entrar, entiendo, en asociaciones, grupos, ¿no? Y cosas así, entiendo. claro, yo entré en 2008, entré en la Asociación de Málaga, ASA, por mi hijo, porque bueno, casualmente me encontré en un foro del mundo superdotado a la secretaria que me fue la que me escribió, me dice, oye, pásate por la asociación, no sé qué, no sé en cuánto, que estamos empezando, no sé qué, estamos empezando, bueno, la asociación llevaba años, pero estaba como medio muerta, ¿no? Y había como dos o tres familias allí, y me dice, pásate, pásate. Y nos pasamos con el niño tendría pues 6, 7 años. Y llegó allí y claro, la primera frase que soltó el niño fue a su madre. Le dijo, mamá, aquí no me siento tonto. O sea, que imagínate tú Fíjate, la información que él llevaba, ¿no? Y claro, a partir de ahí dijimos, bueno, aquí hay que quedarse, porque claro, si el niño está bien, vamos a meternos donde estuvimos. Entonces a partir de ahí empecé en la asociación y luego al año siguiente, pues dije, aquí hay que hacer algo, porque el presidente se iba y dijo, ahí lleváis los papeles, ¿quién se queda con esto? Y algo por dentro me dijo, venga, lo cojo yo. Y no hizo, o sea, sin tener ni idea de nada. Te puedo decir que no tenía ni idea de nada de asociaciones, ni de subvenciones, ni de organizar, ni de sí, que de tesorería, repente nada, nada. fue como, Algo me dijo por dentro, hazlo, y lo cogí. Entonces, ahí empezó, digamos, mi periplo en el ámbito asociativo. Empecé con la asociación, que al principio, pues bueno, era mucho trabajo, mucho intentar hacer cosas porque la asociación moría, literalmente. Y fueron unos meses de muchísimo trabajo y en todas las ramas, porque tú tratabas de intentar dar a conocer una asociación que estaba muerta. Es que tú decías, es que no nos conoce nadie, es que nadie nos ve. Imagínate tú, en esa claro, época, estoy hablando de 2009, no había bueno, prácticamente redes sociales que no había. De hecho, la primera asociación que entró en Facebook, que entonces tenía poquitos años, fuimos nosotros. Y decía, a través de un perfil que me creó mi mujer personal, que le llamamos a Málaga, y yo lo cogí, empecé a utilizar, digo, esto está bien, autopublicidad, y empecé a escribir, a llamar a políticos, o sea, para hacer como una red, para ver mm, si en Málaga por lo menos nos conocían, y no nos conocía nadie. O sea, era un impacto diciendo, ¿por qué la gente de aquí se da tanta importancia si realmente no nos conoce nadie? Vamos a sacar un poquito la claro. vista del ombligo y vamos a mirar al mundo, vamos a buscar por ahí. Sí, que Y la fue una gente sepa que experiencia muy, existimos, muy ¿no? Porque bonita, si no, claro. claro, Es que era además, yo te digo, era una época completamente diferente ahora y todo era como mucho más oscuro, hablar de esto era prácticamente tabú. Claro, y eso, te digo, no había redes sociales, es que ya te digo, tú decías, no hay nadie. ¿Esto qué es? Personas sueltas por ahí, pero no había ninguna asociación ahí metida. Entonces tú decías, bueno, alguien tendrá que romper aquí este, esta barrera, ¿no? Y al principio costó, pero luego cogió el gustillo, empecé a animar a otras más y se fueron metiendo, ¿no? Y entonces se empezó a crear unas pequeñas redes, pero todo eso fue un trabajo de mucho tiempo, porque era muy complicado. Además veníamos de un periodo muy malo dentro del tema de las asociaciones,
donde había habido luchas internas, rupturas, unos y otros, muy desconfiadas unas con otras, y costó mucho trabajo volver a unirlas y empezar a Mm, colaborar. Entonces, pero todo eso es una historia muy larga que tiene sus partes muy bonitas cuando consigues unir y también sus partes más delicadas cuando todo el mundo no va en la misma dirección. claro. Pero bueno, eso era necesario, digamos, como crear la semilla de lo que vendría después, ¿no? De todo el boom que pegó durante los siguientes años. Hasta 2014 fue como una subida enorme, porque ya las asociaciones iban conectando unas con otras, se unían, creamos la confederación y ya a partir de entonces se empezaron a crear redes y en 2013 se hicieron unas jornadas ya nacionales organizadas y en 2014 la hicimos nosotros en Málaga, que fue, digamos, como digamos el top, ¿no? Porque llevábamos 15 años sin unas jornadas como digamos de 15 tanta años. calidad, ¿no? Y aquello fue como un regresar, como un renacimiento, ¿no? Porque veníamos completamente de una época muy, muy oscura y además, ya te digo, sin capacidad de comunicarnos los unos con los otros, que es lo peor, porque si tú no te comunicas con alguien, ¿cómo colaboras? ¿Cómo aprendes? ¿Cómo Claro, mejoras? claro. Porque tú no tienes ninguna referencia, no sabes cómo hacer las cosas. En cambio, todos hablando nos podemos ayudar, que era la idea con la que comenzamos. Y ya te digo, eso fue un periodo muy bonito hasta finales del 2014, que siempre lo marco porque aquellas jornadas Ya, supuso a eso nivel nacional te iba a un boom. preguntar, así como, Sí, digamos, si hubiese como una línea cronológica, ¿qué años sí, marcarías en plan como punto de inflexión, ¿no? En lo que viene siendo la divulgación, el asociacionismo, etcétera. O sea, sí, 2014 sería uno, ¿no? vale, te distingo la parte asociativa en sí y luego la divulgación, ¿vale? Vale, Aunque la pueda mezclar. Digamos sí. que a nivel asociativo, la primera asociación de España fue, pues eso no lo sé yo no estaba, y me lo contó una que era más veterana, que tuvo la amabilidad de escribirme desde su experiencia. Y la primera nació en 1986, o sea, que es que no se lleva 2 días esto, que se llamaba Credetia o Credeita, allí en Barcelona. Y, y a partir de ahí, bueno, fueron creciendo, luego creció Avast, a principios del 90, que decía, 2 o 3 asociaciones, pero casi siempre eran asociaciones vinculadas a un profesional, que era el que se dedicaba a hacer los diagnósticos. O Claro. sea, que en realidad no era una asociación estrictamente familiar, sino que estaba, Mm, digamos, dirigida por un profesional que era el que sabía. Claro, la familia, imagínate, en esa época. Ni saber ni poder hablar. Aquello, si ahora mismo cuesta, imagínate, hace pues 35, 30, no, 35, no, 38 años ya, pasó mucho. Era muy complicado. Y entonces, eso fue el primer boom, ¿no? Aquí en España no había nada. O sea, que hasta 10 años después no llegó el primer cambio normativo que afectaba claro, al colectivo. Imagínate tú el trabajo tan lento que se podía hacer, porque además, pues lo que te dije, ni sin redes, sin nada, todo era el boca a boca, viaja por aquí, vete por allá, todo era muy complicado claro, es mucho más avanzar. complicado. Claro, entonces en esa es la primera época. Entonces hubo una pequeña subida en los 90 que varias asociaciones se unieron y ya empezaron las familias a reivindicar y ya a ponerse ellas por delante, ¿no? No que fuera un profesional el que dijera, bueno, ¿cómo llevamos esto? No, no, las familias, que Ujú, son las más interesadas, empezaron a luchar porque había que luchar, no por otra cosa, no porque tuvieran ganas de hacerlo, sino porque la administración tenía cero voluntad de hacer nada, con lo cual había que unirse y tratar de reivindicar. Y a partir de ahí se produjeron los cambios por empuje, no por motivaciones políticas de ningún tipo. Entonces ahí fue en los años 90 cuando empezaron a hacerse jornadas, se organizaron y entonces creció un poquito. Estuvo muy bien porque, claro, no se notaba cómo iba subiendo. Y luego posteriormente se quedó allí, se quedó como estancado, se produjeron los cambios entre la ley del 2002 y la del 2006, que cambió el nombre de superdotación intelectual a altas capacidades intelectuales, altas que ya cambió, capacidades. exactamente, cambió de la 2002 a 2006. Entonces fue como un mantenimiento un poco de esa situación y luego en 2006, lo que te he contado, hubo una autodestrucción y se bajó todo otra vez. Entonces, el 2006 fue el momento, como ya le llamo, la Edad Media, ¿no? El oscurantismo completo. Todo el mundo muy desconfiado, nadie hablaba con nadie. Prácticamente había como 4 o 5 conferencias, no se organizaba casi nunca nada, era todo muy Estoy pensando complicado. que digo, justamente esos años me pillaron en la escolaridad, ¿no? A mí me hicieron una evaluación con 5 años en la que Sí, dijeron, es más madura, pero se le pasará, ¿no? Así resumiendo. Y esto sería pues en el año 2000 justamente. Y además es que lo pienso y digo, no es que sea yo sola, es que en mi colegio no había ningún superdotado,
sea, no era yo Claro. sola. Y evidentemente no sería la única, ¿no? O sea, yo lo pienso ahora y pienso No, claro. ¿sabes? O sea, evidentemente, ¿no? Y sí que es verdad que era, pues eso, como un tabú y de hecho algo que he hablado mucho con mi madre, porque ella siempre sospechaba algo y ella fue al departamento de orientación diciendo, creo que es súper dotada, pero ella siempre lo vivía con miedo, ¿no? Era como, cuando le dijeron, tranquila que tu hija no es súper dotada, fue como, ay, qué alivio, menos mal, ¿no? Porque si Y no no, te enferma, pobrecita. que No luego le ahora pasa nada. ella se siente muy mal, ¿no? Por eso, es como que tiene ahí el jo y yo me sentía aliviada, Ya. ¿no? Pero es que en ese momento era mucho tabú y era miedo, ¿no? De decir, ¿qué le va a pasar a mi hija? La voy a tener que llevar a un colegio especial, no sé qué, claro, era... Y al final Sí, ese sí. miedo inconscientemente, aunque no hubiese tenido nunca la etiqueta, ese miedo te acaba afectando a la hora de mostrarte. Y ya te digo, justo mi escolaridad fueron esos años oscuros, o sea que puede que eso Sí, influyese sí. algo. No, pero es que normal, es que ya digo, no existía casi nada, todo era muy oscuro, tabú. Imagínate, apenas había, y ahora entro en la parte de divulgación, apenas había divulgación. Entonces, había como un blog muy bonito que era el de Juan Carlos López Garzón, no sé si te suena el nombre, de Aragón, que entonces presidía la asociación de Sin Límite, ¿no? Que la crearon allí y la verdad es que tuvo mucho empuje gracias a él, pero y a más personas, claro. Cuando digo él no es que lo hiciera él todo, sino porque... Y la verdad es que había como poquitas fuentes de información. Entonces todavía no había abierto el blog, ni siquiera abierto Chrome. O sea que estoy hablando de allá, de hace muchos años. Ujú. Y entonces realmente tú no podías tener ninguna fuente. O sea, o leías libros, porque tampoco había mucho artículo, no había mucho acceso. Si tú llegabas como familiar, ¿no? Como mucho, te comprabas un Claro, librito allí, como quien no quiere la cosa, allí a disimuladamente, escondidas. oye, más o menos. Y entonces era todo muy lento, ¿no? Porque cuando tú querías conocer algo, había apenas información. Y aparte, ya te digo, no había personas que divulgaran. Entonces la divulgación era muy pequeñita, no había prácticamente, ya te digo, creo recordar que estaba el blog de él, de Juan Carlos, que lo empezó un poco antes y poco más, algún blog personal, pero de experiencia, pero ya está, no había nada más. Entonces todo eso se unía a que evidentemente no había una fuente de información y bueno, ya los medios ya no te cuento historia, porque los medios parece que no han aprendido nada desde entonces. No, La ahí no ha pelea con habido los medios evolución ninguna. ahí no ha evolucionado mucho, porque todavía hoy sigue el mito este de la OMS y el 6 de 130 Sí, que da igual cómo lo digas, pues que se sigue repitiendo y pasarán 100 años y lo volverán a repetir. O sea que eso es terrible. sí, sí, sí. Así que eso fue, la experiencia de divulgación era muy pequeñita, había muy pocas personas hablando de esto, porque claro, ¿quién va a salir fuera? ¿Quién se atrevía a Claro, con ese a salir miedo desde y el ese armario? ocultismo, evidentemente, claro. Era complicadito. Entonces tuvimos que romper muchas barreras en esa época, casi todos, cada uno en su territorio, pero como nos unimos y empezamos a hablar unos con otros, entonces empezamos a hacer fuerza, porque no es lo mismo estar tú solo y tú dices, ¿y a quién pregunto yo? Que cuando vas Claro. conociendo a personas que incluso llevan más años que tú, pues te sirven de inspiración, porque hay personas Mm, que llegan al contrario, llegan y se creen que son, no sé, que han descubierto América y que lo anterior no sirve, claro. que sería como el adanismo, ¿no? Decir, he llegado yo, soy Adán Sí. y aquí no había tierra. Literalmente. Pues no, nosotros funcionábamos al revés. Yo veía, digo, vamos a buscar a los veteranos, ¿no? Que son los que saben. Y siempre te apoyas en alguien, siempre te apoyas a lomo de un gigante. ¿Para qué? Para tú ser, para avanzar es lo mejor, ¿no? Porque ¿a quién vas a buscar? ¿A alguien que no tenga experiencia? Pues buscas a alguien que sepa. Claro. Y la verdad es que tuvimos suerte porque nos unimos a un grupo de personas que empezamos a lograr cosas gracias a eso, a confianza, eh, cercanía y sobre todo mucha generosidad, colaborar. Que tú sabes hacer esto, vale, yo sé hacerlo y coordinamos como equipo que eso es muy complicado cuando tú no conoces a alguien, claro. Mm. Pero fueron, ya te digo, los momentos más bonitos. Ese trayecto entre el 9 y el 14 fue de mucha intensidad y mucho crecimiento que además sirvió de semilla para todo lo que posteriormente llegó, claro. Así que, como hablábamos de momento, ahí Sí. empezó a subir el tema de la divulgación y, A partir de dos y mil ya empezaron nueve o 2014 bueno, esos años. entre 2009 y 14. En esos 5 años empezó todo a subir, a crecer mucho. Ya se empezaban a salir reportajes en la tele con más asiduidad, porque en 2009 apareció el famoso vídeo aquel de Al este de la campana de Gauss,
y poca cosa más. Y luego No, no algún he movimiento visto de... ese. ¿No? ¿No lo has visto? No, me lo Bueno, eso es apunto que es tan aquí. antiguo ya, es tan antiguo, pero en su momento creó un impacto porque salió en un Claro. medio nacional y él narraba la historia de una niña y la verdad es que en su momento impactó, bueno, pequeñamente, pero tuvo su pequeño impacto y para nosotros fue como un punto de arranque, ¿no? Mm, Pero claro, luego posteriormente se fueron haciendo muchas cosas y ya te digo que no te lo puedo resumir porque son 5 años de mucha intensidad, pero sí que yo digo que cambió mucho y a nivel de divulgación, pues ya empezaron las personas empezaron a darse cuenta que en las redes se podía divulgar, ya nació claro. el blog de Javier y más personas se pusieron a hablar y yo empecé a conocer referentes gracias a que ya se acercaron al público en general. Al principio estaban como en su zona y tú no los conocías Mm, pero empezaron a ser conocidos y digo, hombre, hay más de los que tenía yo en mi cabeza, porque claro, yo tenía 5 o 6, pero no empezaron a crecer y digo, mira, esto va mejorando. Entonces, claro, tú siempre vas buscando un referente. Tú si quieres aprender, ¿a quién vas a buscar? ¿A quién no tiene ni idea? No, vas a buscar claro, a los que más saben. Y evidentemente. había, pero claro, si no sabes dónde están, es complicado. Entonces se empezó, digamos, como a democratizar la divulgación y los que realmente estaban a nivel de libros y de artículos empezaron a acercarse a la familia. Y eso nos gustó porque nos pudimos unir a ellos y tener colaboraciones bastante interesantes. Entonces, todo eso era en base a la confianza, claro, porque evidentemente ellos venían también de la misma época y de los mismos problemas, entonces desconfiaban mucho de las asociaciones, entonces había que romper también esa Claro, barrera. claro, claro, claro. Ah, párame porque si no al final te cuento toda No, esta no, yo historia estoy y sal. escuchando porque, claro, yo es lo que te decía, acabo de llegar y a mí me interesa mucho como saber, porque al final es como todas esas personas que lleváis años luchando, ¿no? Por niñas como yo, que estaba ahí pues en la sombra y al final pues he podido llegar a esto, ¿no? Ahora y me genera pues eso, mucha curiosidad el decir, he estado fuera porque yo no sabía que pertenecía a esto, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué ha Vale. pasado cuando antes de llegar yo? Pues me resulta muy interesante. Y luego a partir de 2014, ya ligándolo con la actualidad, ¿cómo ves un poco esa evolución, tanto en asociacionismo como entiendo que han aparecido muchas más asociaciones, ¿no? Sí. Pues hay muchísimas ahora mismo. Y luego, pues evidentemente el boom de las redes, yo creo que sobre todo habrá sido, corrígeme si me equivoco, porque esto creo que es algo genérico, a partir del COVID ha sido como más despunte, ¿no? Tú has visto que ha despuntado muchísimo más a partir de ahí. Sí, te explico, porque además cada red tiene su idiosincrasia, evidentemente, Claro, porque sí, todos sí, bueno. empezábamos claro, todos empezábamos en Facebook y allí Mm, empezaron a crecer mucho, hacíamos grupos muy grandes, hacer un grupo, hubo un grupo que había 10.000 personas y ahí nos estábamos, digamos, casi todo el mundo metido, ¿no? Y fue ahí, a partir de ahí hicimos toda la promoción y la divulgación de la jornada del 14, con lo cual era como un momento de gran unidad de todo el mundo y de casi todo el mundo que tenía algo que ver con la alta capacidad estaba metido en ese grupo, ¿no? Era como un grupo enorme, era, y fue muy divertido, ¿no? Porque además conocía a muchas personas, era fácil, claro, tú escribías allí y te podías leer, pues, yo qué sé, pues 5.000, 4.000. Era una manera fácil de hacer incluso divulgación dentro de un propio grupo. Entonces, digamos, la fortaleza que estaba en Facebook luego se trasladó ligeramente a Twitter, pero Twitter, tú sabes cómo es, Twitter es muy agresivo y muy violento, entonces no cuajó de la misma manera. claro, Y, pero luego apareció Instagram. No es que apareciera Instagram, sino que digamos que empezaron personas a sí, divulgar o a hablar de la alta capacidad dentro de Instagram, que es la zona como más amable, ¿no? Aparte tiene la facilidad de que los ves, ¿no? Y siempre eso te da más naturaleza, de que alguien te ponga cara, no simplemente que te escriba o te diga cualquier cosa. Entonces, la cara amable de la divulgación empezó en Instagram y efectivamente el boom empezó a partir de la pandemia. Antes no lo sé porque yo no había entrado, pero, claro. pero yo empecé a ver, además, no solo que hubo más divulgación, que ahí empezaron a aparecer, bueno, tú apareciste hace poco, de hecho, claro, pero lo más bonito de todo es que empezaron a salir mujeres, Eso es, sí. Te iba a que preguntar antes, por no, eso también. antes había muy pocas y sin embargo en las asociaciones, digamos, la mayoría eran mujeres. Lo Ujú, digo, no solo de las que trabajan, sino también en las juntas directivas.
aunque de vez en cuando había un elemento anómalo como yo, pero bueno, normalmente la mayoría eran mujeres, ¿no? Pero luego a la hora de divulgar y eso, pues como que faltaban más números, pero sin embargo yo vi en Instagram, digo, mira, aquí hay un boom de mujeres. Y luego eso coincidió, volviendo hacia atrás, con el boom del 2014 también, a Mm, nivel de el libro de Jean-Pierre Fachin, de Demasiado inteligente para claro. ser feliz con interrogación. Es Que, de 2014 ese libro, justamente claro, eso 2014. fue, el libro llegó en 2014. Además, yo estaba en uno de los foros de esto, un adulto, y casualmente, por lo menos lo que decía él, decía, yo es que soy el sobrino de Jean Xiao y os voy a presentar el libro, no sé en cuánto. Total, empezó a poner pasajes del libro y nos lo fue mostrando allí, no sé en cuánto, y yo decía, madre mía. Pero claro, mostraba una parte y se me ocurrió decirle, digo, perdona, ¿esto qué es? ¿Un estereotipo con patas? No veas, se cabreó conmigo. Coño, no Claro, sé qué, es no sé que cuánto. cuando yo creo que debe cambiar mucho la visión cuando tú ya llevas muchos años y conoces, ¿no? Pero claro, el tema es que los Claro, adultos de diagnóstico tardío llegamos a través de ese libro. O sea, sí, sí, sí. llegamos y leemos ese libro. Entonces Es que es, la visión es además, completamente distinta. Claro, yo ahora lo veo de otra forma, ¿no? Pero sí que claro, entiendo obviamente que ese libro a mí me ha ayudado mucho, ¿no? A nivel personal. Pero claro, si lo leyese ahora, lo leería de otra forma, ¿no? Y es muy sí, pero es curioso el importante. cuando ya tienes información previa o cuando llegas a través de ese libro. Es que te cambia, además tú misma has tenido una evolución en tu Sí, sí, discurso, que sí, yo te he ido viendo desde desde que luego. llegaste y tenías unas ideas que has ido cambiando. ¿Por qué? Porque cuando vas aprendiendo cosas te das cuenta y tú misma vas diciendo, aquí, bueno, todo el mundo, que es decir, yo no pienso ahora igual que hace 20 años, evidentemente. Claro. Lo lógico es evolucionar, lo peligroso es tener el Es lo mismo lógico, discurso es lo 20 bueno. años. Yo siempre lo digo cuando me dicen, es que hace 2 meses me dijiste esto, has cambiado de opinión. Bueno, ¿y? No sé. Digo yo Digo que es lo yo, a suyo, ver, ¿no? Ir no, evolucionando. no dice que, que de sabio, pues ya está, pues habrá que cambiar. Claro. Pues a lo que voy de este libro, además yo siempre lo he dicho, digo, yo lo leí y bueno, lo leí ya con un poquito de visión crítica y tal, pero bueno, me di cuenta, digo, este libro ha sido la catarsis nacional. ¿Por qué? Porque empezaron a salir identificaciones de adultos a cascoporro. Tú decías, coño, ahora han aparecido adultos por todos lados, porque los adultos estábamos completamente ignorados. Y a partir de ahí empezaron a salir siempre a través de sus hijos, normalmente a través de sus hijos, pero claro, leer ese libro era muy impactante. Y además yo lo reconozco Mm, porque las primeras páginas del libro enganchan mucho y sí, sobre todo emocionalmente, porque además te hace una visión completamente distinta a lo que se tenía previamente, al mito y al estereotipo que se tenía. Entonces, claro, eso es, eso cambió es. muchas visiones y tuvo esa importancia que tuvo. Entonces, hay que reconocerla, Hombre, por independientemente de, supuesto. de alguna sutileza. Claro, luego ya se matiza y se evoluciona. Que yo aquí Eso, soy un pero yo ejemplo, nunca, ya pero te es digo, un yo libro siempre, que, claro, es un libro eso, cuando llegas a importantísimo. través Además, yo de... siempre lo he valorado en ese sentido. Era una gran Claro. catarsis a nivel de aquí en España, porque llegó ya la versión española y fue fantástico, vamos, porque empezaron a salir personas que estaban ocultas. Mm, Entonces, bueno, pues hay que reconocer en cada momento lo que pasa. Entonces, por eso digo que coincidió también en la época, en 2014, digo, bueno, pues parece esa época la más convulsa, pero todo sirve porque al final es como una semilla de todo lo que tiene que llegar después. Entonces, eso pues es. ya volviendo otra vez hacia adelante con lo de Instagram, a mí me gustó mucho que empezaran a salir mujeres y que Claro, lo hicieran con una naturalidad. Yo decía, hombre, menos mal, aquí tanto mito y tanta tontería. Es que hay que intentar naturalizar esto y que se vea que es algo normal, que no somos bichos raros, ni tenemos antenas verdes, ni hablamos 10 claro. idiomas, no sé, una cosa Sí, como más normalita, ¿no? sí, sí, sí. Esa, Y ya está, entonces, pues eso a nivel de divulgación, pues se nota la diferencia abismal, ¿no? Pero claro, es lo que te dije, yo no estoy metido en este circuito audiovisual, no estoy acostumbrado, yo vengo digamos, de la escuela antigua, de escribir y esas cosas, entonces me cuesta mucho el estar haciendo contenido de esto, pero bueno. sí, Yo siempre apoyo a todo el que, sobre todo al que todo el que intenta divulgar con un poquito de seriedad, porque hablar habla mucho. Es decir, yo siempre digo, es que hay muchas personas que tienen cosas que decir ujú. y hay otras que tienen que decir cosas, que simplemente hablan. Sí, sí, sí. Entonces, claro, Entiendo siempre prefiero a las la que tienen diferencia. algo que decir. Entonces, un poquito de contenido, vale. Pero tú puedes luego especular lo que quieras, pero por lo menos un mínimo de seriedad. Y claro, Claro, no siempre la hay. Pero bueno, si tienes filtro, sabes buscar dónde está diferenciar el grano de la paja. sí, Menos mal. eso es. Si no, imagínate el Eso caos. es. Y luego, de hecho, o sea, uno
de los objetivos que me propuse yo con YouTube cuando empecé a subir un vídeo semanal, que fue en septiembre, porque al principio lo subía según me iba apareciendo, era todo como muy improvisado, pero tenía como el objetivo de aportar diferentes puntos de vista, porque me he dado cuenta, claro, precisamente por mi evolución, que pasas como por puntos distintos, ¿no? Entonces, ese momento, Jansot Fachin, es necesario. O sea, cuando llegas a... O sea, a mí, yo lo que necesitaba era ver vídeos de otros adultos, de otra persona y decir, soy yo total, ¿sabes? Aunque luego pueda haber matices o tal, pero es que necesitas eso. O sea, necesitas ese alguien que te diga, lo que te pasa es por esto, por esto, por esto. Luego ya a partir de ahí, pues eso, el poder tener ese tipo de vídeos más yo soy esto, yo me siento así, a ti te puede pasar lo mismo y tenés vídeos en plan de las altas capacidades son esto, no todo Claro. lo que te pasa en la vida son las altas capacidades, que esto es algo que al principio pues puede costar, ¿no? Depende de la persona, pero claro, cuando de repente no te entiendes en general, ya no solo por esto, sino no te entiendes en general, no has ido a terapia nunca en tu vida, tienes un montón de cosas ahí en la mochila que no sabías que tenías, de repente encuentras esto y dices explica todo, porque es mucho más fácil decir esto lo explica todo que meterte a decir, esta cosita, ta, 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 ta. O ahí entra la terapia y estas cosas que ayudan mucho. Eh, Es normal, es normal. Además que son procesos, yo lo reconozco. Es decir, cuando tienes experiencia vas viendo a los que van llegando y cómo su discurso va cambiando completamente. O sea, si tú te vas formando, cambia tu discurso. Si no te formas, no. Sí, Puedes seguir toda la vida hablando de lo mismo, pero en cuanto te vas formando, vas escuchando nuevas voces, perspectivas. Dices, bueno, esto no es tan... Vamos a ir filtrando por aquí, sacando información que sea nutritiva. Pero bueno, en realidad al final ocurre esto, que tú misma te vas reconfigurando no solo el discurso, sino tú misma diciendo, vale, claro, esto me afecta, esto no me afecta, esto tiene explicación, esto no, porque esto no es como una carta blanca que te sirve para justificar todos tus comportamientos. efectivamente, Así. Eso es el efectivamente. mínimo que uno tiene que ver a partir de un cierto proceso. A partir de cierto momento pasa de la superidentificación con todo lo que lees a la Sí, sí. desidentificación de un montón de cosas, que es lo que decía Maribel Rodríguez Eso, en sí, un justo artículo. te lo iba a decir, que tengo muchas ganas de entrevistarla en un siguiente episodio y he hablado con ella sobre esto, he leído Mm. algunos de sus posts en el que hablaba sobre la alta sensibilidad y luego sobre altas capacidades, ¿no? Y comentaba este tema de la De la alta etiqueta. susceptibilidad. Eso es, todo ese tema, pero eso, ese tema de la desidentificación, ¿no? De decir, vale, vale, esto es Claro. una parte de mí, pero es que yo soy muchísimas otras cosas. Y luego que también se puede caer en el riesgo de cuando has ocultado tanto y tienes ese problema de identidad, te puedes crear un personaje de, pues Sí. ahora como las altas capacidades son esto, pues yo soy esto, esto y esto. Pues es mucho más fácil crearte un personaje que decir, vale, voy a tomarme el tiempo de saber quién soy yo, ¿sabes? Claro. De Bueno, y resolver ya esa cuando, pregunta. cuando, cuando al personal le pones diversas caras, ya la cosa se complica más todavía. Se complica. Porque tú sabes que no es solo esta etiqueta, sino hay otras que te enganchan todavía más, que Efectivamente, tienen un efectivamente. enganche Ahí está. emocional de mucho cuidado. Entonces, no vamos a nombrarlas, esto no puede ser que... Pero es Sí, verdad sí, sí. que cuidado con la etiqueta porque realmente hay que saber llevarla, ¿no? Porque al principio es lógico, es un proceso y tú estás tan perdido que te agarras a cualquier cosa que te dice, hostia, esto me Sí, sí, sí. resuena. A partir de que te resuena, es lo lógico y normal que tú digas, hostia, me dice mucho de mí. Y a partir de ahí tú vas integrando, vas ordenando un poquito tu cabeza caótica, Mm, como tú le llamas, la mente sí, caótica. Y dices, hombre, quiero decir, sigo siendo caótica, pero ya con un sentido, ya voy en una claro, dirección. claro, claro. Y la verdad es que te va cambiando todo por dentro, pero necesitas eso, ¿no? Necesitas un principio voluptuoso y que te choque todo, pero Sí, luego se van calmando las aguas y ya tú mismo vas viendo lo que te interesa, vas sacando el jugo. Que sí, no todo vale, pero eso es un proceso. Al principio tú no le puedes explicar a alguien que no vea eso porque no lo va a ver. Está donde efectivamente. tiene que estar. Sí, Pero además bueno, yo muchas cosas, ¿no? Cuando me he identificado con etiquetas que no eran mías, yo he ido a mis amigas a decirle, me pasa esto, yo creo que soy esto también, además de altas capacidades, y mis amigas en plan, pues a tope contigo, tía. Claro, ellas ahora cuando lo hablo me dicen, es que no sabíamos qué decirte, qué te vamos a decir? Claro, yo no lo veía, pero claro, no te lo iba a decir encima, como argumentas tan lógicamente, pues es que no había forma de, porque ojo, cuidado cuando el autoengaño y ¿no? Este sesgo de confirmación
Ojo, ¿no? Sí, Porque además, claro, además de, tú sabes, bueno, no sé si habrás leído cuando empecé a hablar del efecto Forer en la alta capacidad, sí, sí, que sí, sí. tuvo, Sí, picó de hecho en un bastante, vídeo lo comentaba. era, porque yo decía, ¿cómo es posible que esto ocurra? Pero claro, cuando te ponen algo muy goloso delante, lo normal es que al final pique. ¿Por qué? Sí, Porque digamos, descripciones muy generales que se puede aplicar a cualquier persona, pero que tú dices, me está hablando a mí, pues claro, pues a ti y a 50.000 como tú, pero no claro, por eso claro, es como que te olvidas de la noción de grado, y bueno, vale, sí, pero ¿en qué grado de intensidad o en qué grado de complejidad estamos hablando? Porque hablar de complejidad y no decir nada, tiene que tener un claro, cierto claro, grado de cosas así. Entonces, como la noción de grado no se maneja en una descripción, pues puede cualquiera decir, este soy yo, claro, porque hace una descripción muy general, es como claro. una vez puse de medio de cachondeo una entrada llamada Zodiac con dos AACC. Hice descripciones del zodiaco, cambiando y Sí, poniendo alta capacidad. Luego expliqué que era de cachondeo, porque algunos se lo tomaban en serio y digo, no me lo puedo creer de ya, verdad. claro, O sea, era un nivel de agarre emocional que tú decías, es que esto no es normal. Pero bueno, sí es normal en muchos casos porque realmente te acerca. Bueno, y ya no te digo más las descripciones que hay de la etiqueta paz, que muchas veces tú dices, le falta hablar, pero le falta andar sobre las aguas, porque y decir, es la distorsión de una cosa, porque tú dices, pero nada más que vas a hablar de las cosas bonitas, ¿esto qué es? claro, claro, Entonces, claro, decía, no puede ser, pero ocurre mucho y además muy potente este efecto y pasa sobre todo al que no tiene dónde agarrarse y necesita eso, luego posteriormente te va soltando. Pero bueno, no hablé mucho más de esto, que si no al final más de uno se va a Bueno, molestar. pues vamos a pasar a hablar, que no lo he comentado al principio, lo tenía que haber dicho al principio, ¿no? Del tema de Redacti. Y es que tú creaste una red de adultos con Mm. altas capacidades. Entonces, bueno, mi experiencia personal con respecto a los grupos de adultos es nula, porque ya lo he explicado en algún vídeo, ¿no? En alguna ocasión, pero yo venía de estar en una asociación pro colegio de pedagogía y psicopedagogía y sentía, o sea, tenía la sensación de necesito irme porque estaba como, o sea, estuve súper a gusto en esa asociación y todo, ¿no? Pero era como esa sensación de ese compromiso constante y era como, claro, yo no sé quién soy, necesito conocerme, necesito tiempo para mí, no puedo tener ese compromiso, ¿no? Entonces, como me encontré en esa tesitura, me dio como mucho rechazo el meterme en un grupo de adultos por varias cosas. En primer lugar, porque claro, yo creo esto lo veo ahora, en ese momento no lo razonaba así, pero yo creo que hay una parte de mí que decía, ¿y si no encajo aquí tampoco? Claro, ¿y si entro a un grupo de adultos con altas capacidades pensando que voy a encajar y no encajo, ¿no? Entonces yo creo que había un poco de eso por un lado y por otra parte estaba el tema de que yo tenía ahí la espinita de que me habría gustado ser actriz y tenía muchas ganas de apuntarme a un grupo de teatro y tal. Entonces, digamos que yo quise enfocar el tema de abrirme también temas relaciones sociales y tal, porque pasé mi momento de aislamiento, ¿no? En plan de ahora voy a estar sola y lo que me gusta es estar sola y no necesito a nadie, ¿no? Entonces, a mí el teatro, el juntarme con personas con ese interés en concreto, me ha ayudado mucho. Eh, pero, pues bueno, el tema de grupos de adultos no me lo planteé por estos dos motivos, ¿no? Porque encontré como esa forma de relacionarme de otra manera y de abrirme, que era lo que necesitaba, porque yo siempre he sido muy hermética, ¿no? Y de abrirme con otras personas en ese ámbito, encontré ese ámbito y por otra parte tenía como ese miedo de, a ver si me va a pasar esto, ¿no? A ver si me voy a sentir mal aquí también, prefiero no intentarlo, ¿no? Pero yo sé y reconozco que puede ser pues muy útil. Además, yo siempre se lo he recomendado a alguna persona, ¿no? En plan, métete en algún grupo de adultos, tal, no sé qué. Y bueno, quería que nos contaras un poco, primero, por qué creaste Redacio, o sea, qué te motivó a crear esta red de adultos y luego pues un poco cómo funciona y todo esto. Vale. Bueno, voy a tener que ir un poco hacia atrás porque el nacimiento de Redaci es simplemente como la parte final. Y que antes no te he contado que el blog lo creé en 2016, o sea que no lleva toda la vida, fue Ah, posteriormente, ¿no? Y
estuve en una época que estaba trabajando con el tema, con la plataforma de apoyo a la alta capacidad que estuvo activa en el 15 y 16, que eso fue nacional, también tema de los niños, ¿vale? Pero llegó un momento en que había muchos problemas con determinados círculos y al final tuve que salir incluso de las redes sociales, porque había muchos problemas y fue cuando creé el blog, ¿vale? Entonces el blog sirvió para que yo empezara a hablar de estas cosas, pero solo con mi voz, porque anteriormente yo escribía a través de Claro, la plataforma y antes escribía a través de ASA, o sea, no es que empezara a escribir ahí en el blog, sino venía escribiendo pero anónimamente o colectivamente. Entonces la primera vez que ya lo hice por mí mismo fue ahí, que lo único que quería era escribir mis ideas, tampoco no quería compartirla con claro, o nadie, pero sea, es bueno, como que antes de eso habías escrito más divulgación como a lo mejor representando, ¿no? A la asociación o a la tal. asociación, claro, yo Y, empecé en el blog y de la luego tu blog asociación, era más como tus reflexiones y tus ideas, ¿no? Al respecto y tu experiencia claro. personal. Es que además cambia mucho, porque cuando tú estás en la asociación no puedes decir todas las cosas que tú quieres decir, porque estás Claro. representando y tú siempre tienes que decir, vamos, a ver, pues, en nombre de quién hablo, entonces tenías que tamizar mucho el discurso, pero cuando ya hablas por ti mismo, pues ya ahí va, y tú te responsabilizas de lo que llegue. Mm, Pero claro, yo en esa época estaba rebelde con el tema adulto, ¿vale? Empecé con el blog, pues lo que quería era ayudar a la familia y tal, y bueno, empezó ahí, ¿no? Y bueno, de hecho, en una de las entradas dije que yo no hablaba de adultos por varios motivos, pero bueno, estaba eso ahí latiendo, pero bueno, cuando ya pasó todo el tema este de los niños, y yo decía, ya me voy, ya tengo más pasado que futuro. Entonces, que vengan nuevas generaciones y yo ya que no me motivaba a seguir ahí. Entonces, me fui apagando y, y el 18 prácticamente dejé de pensar en tema niño. Pero ¿qué vino? Entonces, pues pasé como 2 años así como sin mucha gana de nada, simplemente, bueno, pues tal vez. Pero siempre latía el tema de los adultos por ahí. ¿Por qué? Porque yo en el 2008, de casualidad, me metí en un foro de esto de adultos y el que lo creó, pues se fue y me dejó las claves y dice, toma, ahí te quedas con las claves de administración y de moderación. Digo, pero bueno, esto es así, democráticamente, ¿no? Me las da, ¿no? Total, que me dio las claves y empecé a administrar un foro. Ya no el primero que te conté, sino otro posterior. Y fueron unos años muy intensos. Entonces ahí aprendí lo que no quería que ocurriera en lo de Redaci. Entonces tengo que mm. hablar de eso porque, claro, no se puede entender por qué creas una red, además sabiendo de dónde viene y sabiendo a lo Claro, que te claro, esa arriesgas. era mi duda, ¿no? O sea, ¿cuál fue esa motivación? Claro, entonces yo tenía muy claro, no tenía claro lo que quería hacer, pero sí tenía muy claro lo que no quería hacer. Porque toda la experiencia que he vivido en Mm, ese foro, de cómo empezó fuerte, cómo creció, cómo se fue expandiendo y cómo empezó a degenerarse, todo eso lo tenía en la cabeza. Entonces yo decía, bueno, ¿qué elementos tenemos que sacar de la ecuación para que esto mínimamente pueda funcionar? Que, pero que ya es milagroso que funcione un grupo de adultos con alta capacidad, imagínate con 50 mentes de mono que se van por las ramas continuamente, que se despistan. Eso es como un milagro conseguir que no se peleen. Entonces, ¿qué ocurrió en 2020? Pues, bueno, pues casualmente me encontré con una psicóloga que no era especialista en alta capacidad, pero que tenía muchos jovencitos y jovencitas con alta capacidad que le venían a la consulta y al parecer casi todos decían lo mismo. Es que no tengo a nadie con quien hablar, es que no tengo a nadie que me comprenda, me falta, porque está muy bien estar con la psicóloga, pero luego te falta como hablar con tus iguales, ¿no? O con tu claro, gente claro. que no piensa igual que tú, por lo menos tiene unos intereses similares o que tenga una apertura de mente que tú digas, oye, pues puedo hablar con él o con ella, yo qué sé, aquí una Mm. cosa. Y eso faltaba, ¿no? Y realmente tú decías, yo empecé, y hablando con ella, digo, pues me vino otra vez lo mismo que me vino con lo de ASA, venga, lánzate. Y nada, tardé, yo qué sé, pues 10 minutos en escribir la entrada esa que puse de la idea loca, porque realmente era una idea loca crear un grupo, pero no era un grupo, yo quise crear una red, que no es lo mismo. Porque Ujú. grupo de Facebook, grupo de WhatsApp o grupo de Telegram, pues crear lo que tú quieras. Pero claro, ¿eso qué sirve? Eso sirve para meter gente en un sitio. Eso no tiene, para mí no tiene ningún sentido. Yo quería crear Sí. una red que tuviera un propósito, que tuviera un objetivo, que fuera hacia algún lugar. Ujú.
Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, pues se me ocurrió sobre la marcha, lo escribí y me salieron como tres fases que forma parte de los objetivos de la red. La primera fase era la más simple, una red de contactos, donde tú conozcas a otras personas, que es importante, claro, porque si no sabes que existen, ya te pierdes. Pues ahí tenía una red de contactos, como digamos, en la primera fase. Pero claro, con eso no es suficiente. Hay que dar un siguiente paso que es bastante complicado. Era la fase del apoyo. No solo entras y conoces, sino que nos apoyamos los unos a los otros, Ujú. porque sin apoyo no te sirve. O sea, el refuerzo del grupo de manera amable, quiere decir, tú entras, respetas el grupo te respeta a ti, con lo cual no vale para todo el mundo. O sea, si tú llegas a un sitio y no Claro, sabes claro, claro. comportarte, no te vale este, no Mm, te vale cualquiera. Quiere decir, si tú no eres entiendo. capaz de entrar en un lugar y ver el respeto que hay dentro del lugar, porque Ujú. no es algo que se imposte, sino que es algo que sale, ¿no? Y tú notas, dices, hostia, qué buen ambiente. ¿Qué haces? Pues te queda, ¿no? Y además Claro, notas que hay un apoyo real, que realmente se apoyan las personas que están dentro, pues es un espacio amable. Entonces realmente, pues eso te sirve, no solo el tener en contacto, que hablo con alguien y te conozco y chat, sino que realmente hay un apoyo que eso luego puede derivar en relaciones de amistad muy potentes, que de hecho tú ves a una persona virtual, te está escribiendo, porque nosotros funcionamos en Discord, que es un chat, pues, sí, y todo es escritura. De vez en cuando tenemos algunas charlas y tal, y nos vemos, pero es todo virtual. ¿Qué ocurre cuando tú quedas en grupo los miembros? Pues ocurre un milagro que parece que lo conoces de toda la vida. No claro, es lo claro. contrario, sino que dices, madre del amor hermoso, además, unas maneras, o sea, es como que multiplicas a eso respecto a lo que es la virtualidad, ¿no? Y Mm, eso, digamos, que genera un ambiente muy potente, pero claro, eso hay que vivirlo. Eso, si tú no estás dentro, no se puede explicar, pero claro, digamos, como la joya de la corona, ¿no? Lo que permite crear una red y que tenga solidez. Que tú no puedes crear una red si se cae la gente, evidentemente. Entonces siempre se procura apoyar a todo el que entra. Existe, digamos, lo que es la entrada, se le hace una reacción como una bienvenida, entonces pues, un grupo pues, te apoya, entonces claro, tú dices, oye, no estoy solo, no entro a un grupo y están hablando ellos a su rollo, sino que realmente se genera como un colchón para el recién llegado, que es muy importante, si no, al final, ¿qué haces? Te pierdes, ¿no? Porque si hay una red de 100 personas hablando, ¿tú qué haces? Te da la sensación de que están en su fiesta y que tú llegas allí, claro. hola, he llegado tarde, no me das ni un cubatilla, pues cosas así. Y entonces, y la tercera fase, que sería una vez que ya te consolidas y te apoyas y te conoces y tienes confianza en el otro, entonces llega la colaboración. Cuando tú empiezas a formarte, a hablar de este tema, de generar todos estos contenidos que estamos generando en redes sociales que tú has Mm, visto, todo eso sí, va en función de los diálogos. Entonces tú vas formándote, pero desde una perspectiva diferente. Ojo, porque normalmente cuando has leído cosas de adultos, siempre, ¿dónde has leído? Libros, ¿no? Divulgación. claro. Sí, Es o de hablar, experiencia, hablar de adultos desde la tercera persona. claro, ¿Tú estás claro. hablando? No. Hablan, Mm, hablan por ti, hablan de ti. Tú dices, pero ¿y yo no tengo voz? claro, ¿Por qué no hablo yo? De lo que siento, de lo que vivo, de lo que llamo los microfenómenos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo no sé qué? ¿Por qué me cuesta pedir ayuda? ¿Por qué no sé qué? Todas estas cosas pequeñitas que parece que no tienen importancia, que en un libro de educación no la vas a encontrar, ahí ocurre. ¿Por qué? Porque estás con personas que le ocurren eso, entonces vas generando una voz o un discurso, pero desde dentro, no desde fuera, no de alguien que en tercera persona habla de ti, sino claro, en primera persona. Eso cambia mucho la... Entonces es como una forma de formación, nunca me has dicho, que te permite que entre todos pues compartir experiencias, tanto personales como de conocimiento, y la verdad es que genera una sinergia muy potente. Entonces, claro, cuando una persona va pasando sus procesos del duelo simbólico, como lo pasa allí, junto con los demás que te apoyen de verdad, se acelera el proceso, porque cuando estás solo, tú imagínate, tú solo en tu casa dándole vuelta a la cabeza, es sí, mucho sí. más complicado. ¿Qué te voy a contar? ¿Entiendes? Entonces, es como que aceleran los procesos de curación, en el caso de que Ujú, tengas que curar, o de autoconocimiento. Es que es como, no sé, como si pusieras el WhatsApp al por dos. Todo corre mucho.
y realmente genera un efecto, yo lo veo en los demás, claro, yo ya llevo muchos años, entonces lógicamente lo veo como más en perspectiva, pero es muy bonito lo que genera, los cambios que genera muy rápido en las personas que están ahí y la alegría que tienen dentro. Claro, pues aquello el humor siempre es fundamental, sin humor no sirve. Hombre, por supuesto. Claro, es que sí, por favor, encima que no lo ponen fuera, por lo menos venimos a reírnos, que es el lema Hombre, claro. de nuestro grupo de redes sociales, de las tres super nenas, que son maravillosas, que no me, cuidado, no puedo decir nena ni niña, porque si no se me enfada. Es verdad que en Andalucía decimos niña en cariñoso, entonces lo podemos decir a Sí. una de 60, pero la palabra niña suena. Pero es verdad que esta alegría y esta juventud, es lo que te digo, somos de generaciones diferentes. Yo ya tengo una edad que yo me río mucho, pero claro, no es lo mismo alguien de 30 30 y pico, 40, que tiene una, una visión mucho más alegre. Y ya, pues, aquí hay cada uno en su talento, en lo que quiera contar, tiene el espacio abierto para poder colaborar. Y es lo más bonito también, porque Pues sí, aprovechas el talento de las personas, no para cortarlo, sino para abrir las alas y que lo demuestre. Y entonces, ese fue, digamos, lo que a mí me motivaba era es decir, bueno, vamos contra este espacio. Ahora, ¿cómo hacerlo? Bueno, eso ya fue un proyecto y el generar un espacio cómodo, amable, pues bueno, había que poner algunas cositas y sobre todo evitar lo que había vivido anteriormente. claro. Pero bueno, se consiguió evidentemente porque llevamos ya más de 3 años y va creciendo y se va abriendo. Antes prácticamente era una cosa más pequeñita, prácticamente la última decisión la tenía que tomar yo, ahora está democrático, ahora todas las decisiones se toman en grupo, ya tenemos nuestro grupo de trabajo, tenemos, digamos, un área de coordinación con 4 áreas de trabajo en la zona de bienestar, zona de aprendizaje, divulgación y una que con el nombre de WhatsApp de infraestructuras, porque estamos todo el día metiendo turras, que es muy Infraestructura. importante. Me encanta. Y, y es donde tú organizas las cosas, porque claro, todo lo que ves salir tiene un sentido, todo tiene como una dirección, ¿no? No va Mm, a tontas y a loca. Entonces, bueno, no sé si has visto la web la pre-web que tenemos, esta en Notio. Tú pones redaci.es y lo sí, ves. Y quien quiera entrar, que lo mire, porque ahí viene el propósito, el origen, la esencia, cosas importantes que, bueno, es simplemente información, no te dice, evidentemente no te enseña lo que hay dentro, pero sí te dice que es un proyecto con propósito, que no es cualquier cosa que tú dices, bueno, pues claro, a ver claro, dónde claro. vamos, sino que realmente va pues, con una dirección, que luego puede tomar otra, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero por Mm, lo menos tú vas con una idea, luego, luego te encuentras por aquí un caserón y te quedas a vivir allí. Pero lo más bonito de eso es que aunque tenga propósito el proyecto, cada persona puede estar en el sitio que quiera. Hay claro, personas que están solo por el contacto, otras evolucionan y apoyan a los demás, y otras que demos un poquito más, pues ponemos las manos y colaboramos por intentar dar salida y hablar con el mundo, colaborar, que se vea que los adultos somos personas normales, no somos gente rara. Y además, siempre digo lo mismo, los niños que están ahora en todas las asociaciones van a ser adultos o no, o van a desaparecer, se les va a efectivamente. caer se les va a caer la alta capacidad como el pelo, ¿no? No se cae, sí que A mí me mantenerse. gusta mucho decir siempre el tema de que somos las consecuencias de la no intervención. Los que no hemos sido identificados, ¿no? Porque se habla como, oh, las consecuencias de la no intervención, ¿sabes? Pero Como nos si no suena tuvieran nombre y apellido, ¿no? Suena muy abstracto, efectivamente. Claro, Entonces, tenemos lo que tú has dicho, tenemos nombre propio. Somos personas y voz. que tenemos y voz, tenemos nombre y tenemos voz y tenemos cosas que decir, ¿no? Y yo Claro. creo que ese cambio de visión que tú comentas, ¿no? De hablar en primera persona, que no hablen otras personas de nosotros y que podamos también hablar de esos niños porque nosotros hemos sido esos niños. Y yo creo que eso Claro. es algo que cuesta entender, que parece que está ahí como desligado, pero es que nosotros hemos sido esos niños. Y, Es que así. y Es es que muy además, importante. es que hay cosas que yo, por ejemplo, no, bueno, no concibo. Sí las concibo porque conozco cómo va el percal, pero es decir, como una asociación, aunque sea para niños y aunque sea de familia, que están con el chip parental, que yo le llamo el chip parental, que es mi hijo, mi hijo. Y muchas personas cuando llega a Renaci me empiezan a hablar de su hijo, pupu, termina, y le digo, bueno, ¿y tú qué? Dice, ¿cómo? Es que parece que no existes, eres como el padre o la madre de, ya Claro, está, claro. y estás todo el día enfocado. No, tú también eres importante, ¿no? Entonces, cambiar ese chip es complicado y las asociaciones familiares tienen el chip parental.
mm, Muy pocas tienen alguna iniciativa con adultos y sería lo lógico, porque allí tiene que haber, en cada asociación tiene que haber un claro. montón de personas adultas con alta Mm, capacidad, identificadas o no. Que Redacid no tiene solamente a identificadas, también tiene personas con sospechas fundadas de que tienen alta capacidad. Es como más abierto, ¿no? No te exigen el papelito como cuando entras en Mensa, tampoco es ujú, un club social como Mensa. Y aquí simplemente, bueno, pues es una red donde nos apoyamos. Pero es muy importante, sobre todo eso, joder, que si vamos a salir al mundo, lo normal es que hablemos con asociaciones o no. O es que a ellos van a otra historia. Coño, que esos claro. niños van a crecer, que no van a quedarse siempre igual. Que no sé, es tanto en lo que se puede hacer que muchas veces Ujú, tú dices, ¿por qué son tan reacios a tratar o a intentar organizar temas para adultos? Que tampoco es tan complicado. ya, Solo ya. tiene que haber adultos que quieran hacerlo, claro, o que quieran autoorganizarse, que eso es lo más complicado, como te dije antes. Porque lo normal es que de 10 haya 10 con 10 ideas. Tú Claro, claro, imagínate, claro. 10 ideas, 10 Es direcciones. complicado. Algunas coinciden, pero es como casi milagroso que haya tres o cuatro que se muevan en una dirección. Y además con mucha amabilidad y mucha apertura, porque claro, tú dices, bueno, yo creo que esto va por aquí, pero hablando al final, pues dices, bueno, creemos que esto por aquí va bien. Y si no va bien, pues probamos por aquí. ¿Por qué? Porque como no tienes referente, no tienes a dónde inspirarte, porque no hay nada, pues tú sigues Mm, un camino. Pero siempre es un camino novedoso, porque no sabes por dónde vas a tirar. Que no sale bien por este lado, pero vamos por otro, que para eso digo yo que sirve la capacidad también, para darle operatividad y no solo darle vuelta a la cabeza, claro, pensando claro, qué me claro. pasa. Sí, tomar acción un poco, ¿no? Quedarnos ahí en el mundo Sí, pero de bueno, las ideas, que son muy darle vuelta. es lo que te digo, es la libertad de que cada uno haga donde se sienta cómodo. No se le Mm, exige a nadie hacer las tres fases, sino tú entras, esto es lo que hay, te gusta, te queda, que no te gusta, te vas. Es libre, no mm, hay un compromiso de que tengas que quedarte. Que tú quieres más, vas a tener más. Que tú quieres aún más, sitio y espacio hay. Otra cosa es que no sea para todo el mundo, como te digo, porque ni todo el mundo sabe comportarse en un grupo, ni todo el mundo está en un momento a lo mejor para estar, o tiene mucho trabajo, o tiene problemas familiares. O sea, si tú tienes problemas familiares, lógicamente no te va a meter en un sitio, claro, pero en este ni en cualquiera, porque no vas a poder. Entonces, es como muy flexible, ¿no? Tú estás, hay rachas que están menos, hay rachas que están más, pero sobre todo es muy importante eso, que hay muchos grupos que trabajan al mismo tiempo por debajo. Tú dices, esto funciona, qué bien, qué bonito, qué organizado está, pero eso no se organiza solo. Hay mucho trabajo claro. detrás que no se ve. Mm, Entonces, lo bonito es ver eso, porque yo ahora estoy hacia atrás y lo veo muy bien. Cuando con yo me gusta ir perspectiva. siempre atrás, no me gusta estar delante. Pero bueno, si hay que estar delante, se está, pero me gusta ver cómo las personas siguen una idea y ellos mismos se Mm, autoorganizan. Entonces, es como decir, mira, ahí van. Y me encanta. Pero bueno, sobre todo qué eso, bonito. con una frescura, con una capacidad de hacer cosas que no, que no esté cerrado, ni que haya un protocolo de diga, esto tiene que ser así de tal manera, todo abierto. Claro. Como funcionan las mentes caóticas, ya sabes. Y bueno, ¿qué le dirías, ya que estamos hablando de Redaci, yo quiero, pues si alguien que nos está viendo o escuchando se plantea, ¿no? Si entrar en una red como esta, ¿cómo, o sea, para quién dirías que es, ¿no? O sea, si te encuentras en este momento de esta manera, ¿para quién crees que es Redaci y quién crees que se puede beneficiar de eso? ¿En qué fase quizá, ¿no? De su vida o... Vale, buena pregunta. No, además, justamente, mira, uno de los objetivos dentro de, que ya es que está escrito en la web, es ayudar en el proceso que se da justo después de la identificación tardía. O sea que Ujú, es el momento en el cual, que es lo que te he dicho antes, si tú estás en una identificación tardía, vas a tener tu duelo, doloroso o no, pero vas a tener tu duelo, vas a tener tus dudas. Entonces, en ese momento, entrar ahí te viene muy bien porque aceleras en positivo ese proceso, conoces personas y además hay mucho, digamos, mucho contenido relacionado con esto dentro de la red, con lo cual lees, lo bueno de que esté por escrito y no hablado, es que puedes retomar cosas y releerlas, porque están ahí. Entonces, claro, cuando tú lees es la experiencia de otro y dices, hostia, y es como que aceleras ese proceso de vivencia y realmente da mucho, y muchos
testimonios que hay de ahí. Dice, a mí es que me vino fenomenal, porque yo, si no llegase por vosotros, este duelo me hubiera durado, no sé qué, cosas así, ¿no? Entonces, apoya mucho al que llega, pero apoya mucho al que llega porque tú lo que encuentras allí es mm, comprensión. Lo primero, comprensión, y Claro, segundo, no te enjuicia a nadie, que tú llegas siempre con una... Coño, todo el mundo me juzga por todo lo que hago, por lo que dejo de hacer, porque soy muy intenso, porque soy no sé qué hace en cuánto, porque pienso mucho, porque le di muchas vueltas. Déjate de comerte el coco, no me hables de estos temas. O sea, todas estas informaciones que hemos acumulado durante sí, años, sí. pues ahí se pierde. Tú dices, coño, nadie me juzga, nadie me dice. O sea, y tú eres bonito o bonita por cómo eres. Que se te va la Mm. pelota, que tienes una pedrada, no importa, es tu pedrada. Estupendo. Entonces, claro, es que son cosas que te tienes que reír, pero bueno, es que así, que decir, tú tienes que buscar la naturalidad. Tú eres como eres, ya está, estupendo como eres. Entonces, eso genera mucha tranquilidad, porque cuando tú llegas y no te están jugando y dices, oye, ¿esto qué es? Es como si te quitara la zapatilla y dices, ya estoy en casa, ya estoy tranquilo. Y eso ayuda mucho. Entonces, claro, lo único que se pide, como siempre, es el respeto, lo que te he dicho. Respeta el sitio donde llegas. Si llegas a un sitio amable y Ujú, te tratan bien, trata claro, tú bien. No llegues tú como reina de Saba o como tú quieras llegar, ¿no? Es un dar y recibir, es muy importante. Pero sí que ayuda a todo el que se encuentra en un proceso de ansiedad, de esto de catarsis, sí, le puede venir muy bien. Pero siempre eso, que esté emocionalmente bien, porque claro, si está mal y estás con la ira con respecto a alguien, no te interesa, pero bueno, tu proceso va cambiando. Cuando tú te encuentres bien, puedes entrar, porque ya te digo que estás siempre abierto. Y claro. esto va a seguir creciendo, no va a morir. Qué Entonces, bien. pues, eso digamos como la parte más nuclear que puede ayudar a las personas a sentirse bien ahí. Y eso, y la amabilidad, el humor, o sea, un estado, y luego ya las quedadas, no te digo más, en las quedadas que yo, las fiestas. Pero eso ya se deja, porque todo el mundo, si le dice las quedadas, al final se mete todo el mundo por las quedadas, no, empieza por Claro, otro lado. claro, que hay mucho más, sí. Claro, hay mucho más, claro, digo, no es solo quedar, eso es, Mm. bueno, es divertido, pero no es el objetivo es poder ayudar a personas que realmente tú dices, yo he estado ahí, Sí, ese apoyo. claro, y eso es lo más bonito. Así que eso es lo que yo le diría, así como muy resumidamente, como Qué de bien, pues todo el bueno, rollo, pues a ver si se anima alguien de los que nos están viendo y escuchando, alguien que lo necesite. Porque bueno, quien es verdad quiera, que tú ahora diciéndolo así, ¿no? Yo pienso, quizá a mí me habría venido bien en ese momento, ¿no? En el que estaba, pero es verdad que yo tenía esa reticencia y que a mí me ha ayudado mucho el teatro, porque es un ambiente en el que yo he podido compartir, ¿no? Y bueno, esto es otro temazo, el lo cuento, no lo cuento. Yo en estos grupos de teatro me he abierto y lo he contado el primer día y ha sido muy sanador el poder decir yo soy así. Además, hay muchos profes, curiosamente, en los grupos de teatro y tienen mucha curiosidad y les gusta mucho, ¿no? Que hables del tema y ya el ver que a la gente le gusta como eres, ¿no? A la gente normal, podríamos decir, ¿no? Es un alivio el decir, bueno, pues igual no estaba yo, ¿no? Porque yo siempre he tenido como esa sensación de nadie me entiende, pero nunca he dado pie a explicarme, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente, si no explicas cómo te sientes, pues no te va a entender. Y en ese sentido a mí me ha ayudado mucho y creo que pues, para una persona que no tenga este espacio en otro sitio, pues eso, Redaci puede ser un lugar muy bonito para pasar este duelo. Evidentemente a mí me ha faltado el hablar con otra persona que estuviera pasando por ese duelo, ¿no? Esa es la única parte, ¿no? Pero es verdad que emocionalmente hablando, para mí el juntarme con gente en la interpretación, en talleres de teatro, me ha ayudado mucho. bueno, a Pero cada, habría a cada estado bien uno, a también. cada uno le viene bien una. Además, cada uno está en una fase, quiere decir, a lo mejor pues, en Eso ese es, momento sí. tú no te encontrabas cómoda con la idea, pues ya está. Pero Claro, mira, claro, claro. al final, ¿qué ocurre? Las estrategias de supervivencia son las que van. Dice, yo me voy a buscar algo en la cual yo me encuentre cómoda. Pues tú con el teatro, pues mira, y además has perdido el miedo. Fíjate tú, parece una tontería, pero el decir, tengo miedo a hablar a ver que me van a juzgar. O sea, ya vas con la idea de que te van a juzgar y tú, sin embargo, Ujú. va, lo sueltas a la primera y te das cuenta de que De no que es pasa todo lo nada. contrario, claro.
sí, Claro, sí, cuando sí, tú no te muestras tal cual eres, con naturalidad, sin pompón, sin tonterías, mira, así soy, tal, 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 y hablas con las personas, te entienden. Hombre, igual no te va a comprender a lo mejor un pensamiento demasiado complejo de abstracto, pero da claro. igual, no tienes por qué hablar en un contexto que no corresponde. Si estás en un contexto específico, hablas de eso. Pero te acercas a los demás, porque es verdad que alguien te puede comprender y dice, hostia, igual no llego a comprenderte, pero sí te entiendo y ya te trata de otra Eso manera. es, Así que eso es. para mí siempre es importante perder el miedo. Y ahí tú has puesto el ejemplo claro de que perdiendo el miedo no pasa tanto. Muchas veces vamos Mm, con el miedo, hostia, a ver qué va a decir. Es que si salgo del armario, todo, se va a sí. enterar toda mi barriada, toda mi ciudad. No sé, que se va a enterar. De Entonces hecho, es esta complicado mañana porque, estaba, porque estoy escribiendo un libro de mi experiencia, ya lo tengo casi terminado, y lo claro, estaba leyendo y se me ocurrió, o sea, pensaba como una metáfora, ¿no? En plan, yo siento que llevo toda la vida poniéndome el escudo antes de que me tiren la lanza, ¿no? Es así claro. totalmente. Entonces, yo personalmente, porque sí hay muchas personas que han sufrido acoso, bullying, no ha sido mi caso. A mí nunca nadie me ha hecho nada, pero yo he visto, he analizado el entorno y he dicho, uy, aquí me puede pasar algo, ¿no? Porque siento que soy diferente. Entonces he ido toda la vida con el escudo antes de que me pase algo, ¿no? Y no me he atrevido, ¿no? A, a mostrarlo, ¿no? Y cuando poco a poco, que no es fácil, porque evidentemente cuando llevas toda la vida así, es muy difícil, ¿no? El transitar ese miedo es muy complicado, ¿no? Porque además no es lineal, ¿no? No es como que a lo mejor un día dices, ¡guau! He avanzado muchísimo y de repente otro día vuelves a ser la misma persona que se pone ahí detrás del escudo y no es fácil, pero poco a poco se puede. Y no, además, las experiencias positivas te van rompiendo esa barrera que ya llevas. Efectivamente. Y claro, evidentemente hay días que tú no vas a salir de casa, porque Mm, es así. Que esto no es una evolución lineal, esto es como una especie de oleaje que sube, que baja, que se mueve para la derecha, para la izquierda. Y la verdad es que sí, sí, sí. es un proceso tan bonito como complejo y complicado, que no es fácil, porque además cuando llevas unas dinámicas durante muchos años, no te das Claro. ni cuenta, son inconscientes y al final Sí, sí, estás sí. reaccionando en función a ellas, no en función a la nueva información. Mm. Te cuesta procesar la nueva Tienes realidad. automatizadas muchas conductas. Claro, y Y más y por eso digo que la identificación tardía tiene todas esas barreras, todas esas mochilas que llevan años ahí mm, sin ser resueltas. Entonces, pues cuando la vas resolviendo, dices, oh, qué ligero voy, que voy ya, que me como el mundo. Bueno, José Luis, pues ya vamos llegando al final, así que te voy a hacer las últimas dos preguntas, que son las que les hago Venga. a todo el mundo. La Pero son de primera es, examen. no, no son de examen, Ah, vale, son, vale, vale. son de libre interpretación. Cada uno que Ah, venga, interprete lo venga. que quiera y responda lo que le apetezca. Vale, la primera es, Muy ¿cuál crees que es el mayor error que se comete o que se ha cometido con las altas capacidades que no te gustaría que le pasara a otra persona? Tú puedes enfocarlo en plan con el tema asociación, con algo personal que te haya pasado a ti, que te haya pasado como padre, no sé si se te ocurre algo así, ¿no? De decir algo que hubiera pasado, ¿no? Con grupos de adultos, ¿no? Pues no me gustaría que esto se repitiera con otra persona. bueno. Yo aquí voy a tirar de mi lado abstracto en lugar de concretarlo, porque yo creo que podría verse como un doble error, ¿vale? El primero, un error, digamos, de forma, que es el más conocido por todo el mundo, que es el sostenimiento, incluso ampliación de los mitos, que son los discursos, y los estereotipos, que son las imágenes distorsionadas de la realidad. Eso es, digamos, la respuesta típica, ¿no? Eso es un error continuo, sostenido, los medios lo machacan, no ayudan, no Mm, ayudan en nada. La proliferación de discursos que no son serios tampoco ayuda. Las propias personas que llegan y hablan demasiado tampoco ayuda, pero eso es un error formal, ¿vale? Forma. Pero luego hay un error de fondo normalmente no se suele hablar mucho, que es la tendencia social a la normalización. Normalización en el sentido de ajustarte a una norma, porque no es ujú, lo que utilizamos como sinónimo de naturalizar, sino ajustate a esto. No salgas ni por arriba, no salgas por abajo, no salgas por un lado, no salgas por otro, que te voy a dar un martillito para que te metas aquí. Entonces,
esa tendencia, además, contradictoria, porque si tú ves los discursos de la tele, diferénciate, sé diferente, no sé qué, no sé cuánto, destaca, arriba, hacia abajo, me da igual. Pero sin embargo, a la hora de la verdad, cuando tú estás en un entorno, como destaques un poquito, en cualquier dirección, como seas un poco diferente, te van ahí, ¡pop! Y te van dando golpes. Entonces, es como una tendencia social a normalizar, y eso es un error de fondo y sostenido en el tiempo. Entonces, hay que intentar, cuando siempre digo hay que naturalizar el fenómeno, es porque decir, vale, ¿la naturaleza qué es? Diversidad. ¿La diversidad qué es? Riqueza. Pues eso, la diferencia es riqueza. No, no intentemos aplastarla en cualquier dirección. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tú eres diferente, pues viva la diferencia. No, al contrario, no hay que a lo diferente hay que sospecha, cuidado. Entonces, ese doble error, pues yo me fijo en el de fondo que normalmente no se suele hablar. Sí, es verdad que empecé a leer, creo que porque lo comentasteis en Redaci, ¿no? Porque yo alguna vez he puesto he comentado lo de normalizar las altas capacidades, ¿no? Y ese matiz de naturalizar es muy importante realmente, ¿no? Y cuando lo vi dije, es verdad, ¿no? Porque tiene esa diferencia, ¿no? De al final yo no tengo que ser normal, ¿no? Yo tengo que ser quien yo soy y Natural, naturalizar además, que claro. tengo altas capacidades y soy de esta manera, naturalmente yo soy de esta manera, no tengo que ajustarme a la idea de los mitos o del estereotipo, ni Claro. ajustarme a una cosa que no soy. Entonces ese matiz que comentas es muy, muy importante. Sí, con esto llevo yo años con el tema, martilleando en el sentido contrario, diciendo, quitando las grapas, por favor, un poquito de, vamos a abrir el campo, que es muy bonito el paisaje, como para tenerlo metido ahí en un establo, cerradito, no, no. Abrir siempre, la apertura es lo importante. Pues sí. Y por último, para ti, José Luis, ¿qué es lo bueno de ser una mente caótica? Interprétalo como quieras, ¿eh? Bueno. Además, bueno, mira, bueno, tú podrías decir, bueno, hay varias cosas, ¿no? Que tú dices, hay muchas, bueno, de hecho, allí en Redacción tenemos hecho un hilo, que le llamamos hilo porque son temas que se van saliendo dentro del aprendizaje. Y ponemos aspectos positivos de la alta capacidad intelectual. Venga, pon esto porque siempre hablamos de los problemas, de dificultades, no sé qué, no sé en cuánto, pero hablamos muy poco de los aspectos positivos de tener, bueno, un don, el que sea, una habilidad, que tampoco es que tú seas una maravilla del mundo, pero coño, en algunas cosas se te da bien, tampoco pasa nada porque se te dé bien, no, no estás humillando a nadie porque se te dé bien. Pues, si se te da bien escribir, ¿eso es malo para alguien? No, es bueno, ¿no? Porque vas a conseguir escribir, por ejemplo, yo qué sé, por cualquier tipo de habilidad que tengas buena. Entonces, bueno, cosa bonita, pues evidentemente como tienes una cierta facilidad para emprender, pues tu aprendizaje es muy veloz. Suele ser veloz si te interesa el tema, si no, va hacia atrás. Y sobre Sí, sí. todo con una curiosidad como muy voraz, ¿no? Como no es algo que alguien te pueda parar. Tú dices, os quiero aprender esto, pero es que veo otra cosa y quiero aprender la otra, y quiero aprender por aquí. Es como que te falta comer siempre. Yo digo, somos omnívoros cognitivos. Estamos todo el día comiendo. Cuéntame cualquier cosa, me da igual de lo que sea, lo quiero aprender. Entonces, esas son cosas positivas, no son cosas negativas. El tener esa hambre por conocer y por experiencia, sobre todo eso viene derivado de la apertura, que también es un aspecto positivo. Tú te abres a experiencias y a otras visiones. Si tú no te abres, no vas a aprender nunca nada. Si Eso siempre es. estás con tu misma ideita, pues parece un burro. Entonces, al no poder controlar tu mente, porque está siempre como lo que las personas, en la metáfora, no hay manera de que tú lo controles. Entonces, únete, ¿no? Al enemigo. No puedes Sí. controlarlo. Únete. Únete. Entonces, claro, eso te genera una apertura que tú no puedes controlar. Al final, ¿qué ocurre? Dices, bueno, mira, aquel tiene una visión, me gusta. Aquel tiene otra, me gusta. Entonces, ¿qué ocurre? Estás ampliando visiones con las de los demás. No te cierras. Es al contrario. Entonces, permite, digamos, tener una superior capacidad de comprensión, como decía una de Redacci, pluricomprensividad. O sea, te permite comprender muchos ángulos de la vida. Digo, mira Sí, qué sí. concepto más bonito. Al final te permite todo eso. Entonces, son aspectos muy bonitos. Y claro, pero muchas veces dices, es que me cuesta la gestión emocional y tal, pero cuando tú consigues cierto equilibrio, Mm, que es complicado porque, claro, estás allí. Entonces, evidentemente, cuando tú estás bien, que además lo puse hace poco, lo de la hiperconciencia, te permite
tener más focos de visión. Cuando tú estás equilibrado emocionalmente, cuando lo gestionas bien, no es que seas un sí. palo, sino que eres una persona que sepas llevar los momentos altos y los momentos bajos, al final consigues ver mejor el mundo. No, no que el mundo sea mejor, sino ver mejor lo que hay en el mundo, tanto bueno como malo. Te permite ver. Entonces, al final, ¿con qué te quedas? Que lo bonito es que tú eres capaz de surfear en la incertidumbre y no caerte ni tirarte, sino no tener miedo a ese precisamente estado de incertidumbre que es tu vida, o esa mente caótica que tú pienses, hostia, el caos es malo, no, depende cómo lo veas. Puede ser muy orgánico, porque la naturaleza es puro caos. Si fuera todo Sí. orden, no se movería. Y ya está, yo creo que ya he respondido. Pues me gusta mucho esa visión que has aportado y lo que comentas de la apertura, porque yo también tengo la sensación como de que a partir de mi diagnóstico, bueno, primero he pasado por una fase de aislamiento un poco, ¿no? Pero sí que he sentido esa apertura a nivel de conocimiento. Yo antes de esto no leía ningún libro, o sea, estaba muy cerrada porque pensaba que el caos era algo malo. Entonces yo me cogía un libro y me obsesionaba con tengo que terminarlo. Pero como me entraban curiosidades de otras cosas, era como no puedo leerme ningún otro libro hasta que no termine este, y entonces no leo nada. Y ahora mismo tengo aquí enfrente los 7 libros que me estoy leyendo a la vez, ¿no? Porque es como, bueno, pues ahora me apetece más este, ahora me apetece más lo otro, ¿no? Y el aceptar ese caos, ¿no? Abrazarlo y decir, es que no es algo malo, ¿no? Lo que tú decías, y parece una tontería, pero yo tenía un bloqueo muy gordo también con eso, fíjate, o sea, me he leído en 2 años, pues no sé, 20 libros, que no había yo leído eso en mi vida. O sea, en mi vida, los mismos libros que había leído antes, que al final leer, bueno, es una cosa anecdótica, ¿no? Pero es como un ejemplo de hasta qué punto puede estar una cerrada a, pues eso, a la experiencia y al decir yo soy esto, tengo que ser esto, tanto antes Mm. como después, ¿no? Porque es verdad que a veces, pues eso, después de la valoración se puede pasar por esa fase ¿no? De burro, como tú decías, ¿no? Y creo que es muy bonito cuando, cuando empiezas a encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo todavía no he llegado al equilibrio, pero ya es como que veo la luz al final del túnel y digo, vale, estoy consiguiendo mi equilibrio, lo estoy trabajando, ¿no? Y Pero, veo lo bonito que me aporta esa apertura. pero te voy a hacer un matiz. Cuando hablo de equilibrio no me refiero a homeostasis, no es un equilibrio No, estático, no, es un equilibrio dinámico, un, que se un llama mínimo, sí, un, reostasis. un equilibrio mínimo. Yo Claro, que no no es he algo, llegado, pero sé que voy a llegar, no es ¿eh? un mar en calma, sino que va subiendo y Claro, y bajando, pero tampoco que es tú algo te estás moviendo como allí. definitivo, ¿no? O sea, Claro, va subiendo y bajando, como la vida misma. Que al final tú dices, qué ordenadita tengo la vida, y hace la vida, ¡pum! Y te pega sí, una ventolera y te la cambia toda. Pero eso es así. Al totalmente. final, mira, lo que acabas de decir antes tú de abrazar el caos me ha recordado a lo que estábamos contando del síndrome del impostor, que decía una, dice, no sé qué, estábamos allí y suena, me dice, abraza al impostor. Diciendo, ¿Viste? abraza, pues lo mismo, abraza el caos. Al Abraza el final, ¿qué caos. ocurre? Si tú no te quieres, al final, todo eso permea hacia afuera. Es decir, Mm, toda la guerra que tú tengas hacia adentro la vas a proyectar hacia afuera. Pero si tú te quieres, vas a proyectar amor, vas a proyectar cariño. Entonces, empieza queriéndote tú mismo, conociéndote, muy valorándote importante. y abriéndote. Una vez que te abres, todo es mucho más fácil. Pero claro, un trabajo, no es de aquí a mañana, Claro, pero poco a poco. Y sobre todo, no teniendo el objetivo de terminar el libro. Abre 20 libros, eso los es. que quieras, los que te pida el cuerpo, que al final vas a encontrar el camino, y ya está. Sí, sí. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias. Me ha gustado mucho esta charla. Creo que puede ayudar Fíjate. a mucha gente. Así que nada, bueno, gracias también a los que nos estáis viendo y escuchando. Y nos vemos en la próxima entrevista de Mentes Caóticas. Un abrazo a todos y muchas gracias, José Luis. Gracias a ti. Venga, un besito. Chao.